Es físico porque si el agua está en estado sólido, puede pasar a estar como, ¿cómo se llama? No está. Bien, bien, Luján. O sea, vos me decís que el agua cuando cambia de estado, De ¿sí? estar sólido a líquido. Bien. ¿Y sigue O siendo sea, agua? cambia su forma, pero no su composición, porque sigue siendo agua. Muy bien, muy bien. Sigue teniendo la misma composición, sigue siendo H2O, ¿sí? Que es la composición, la fórmula química del agua. Y si no solo hay un cambio de estado de sólido a líquido, puede ser de líquido a sólido También, y sigue siendo agua, sí, o sea, sigue siendo un fenómeno físico. sí. Bien, muy bien, bien. Veamos ahora Guadalupe. ¿Cuál elegirías de la lista de cambios para poder explicarme si se trata de un fenómeno físico o de un fenómeno químico? El segundo, rotura de una copa de cristal. Bien, ¿cómo lo Em, explicarías? A ver. es un cambio físico porque no cambia su composición. O sea, se rompe y quedan más partes, pero sigue siendo vidrio, no cambia su composición. Bien, sigue siendo de cristal, ¿no es cierto? Esa copa. Independientemente Sí. de que haya cambiado, porque lógicamente al romperse hay un cambio, pero sigue teniendo la misma composición el cristal, no se convirtió en algo diferente, no cambió su composición. Muy bien. Paula, ¿cuál elegirías de la lista para comentarnos si se trata de un fenómeno físico o químico? Puede ser los cambios de estado del agua. Bueno, lo dijo Luján, si podés elegir otro, mejor. Ah, no, 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 no. Sí, Era sí, el proceso de respiración, sí, me sí. olvidé. Bien, ¿qué pasa durante el proceso de respiración? Es un fenómeno químico porque inhalamos oxígeno y, eh, ay, ¿cómo es? Pero no esa es la palabra. Exhalamos. Hablamos. Y eliminamos dióxido de carbono. O sea, Bien, digamos, hay un cambio en la composición. Bien. bien, hay un cambio claramente en la composición, ¿sí? Es muy diferente lo que inhalamos a lo que exhalamos o eliminamos de nuestro cuerpo. Muy bien, Paula. Bien, ¿quién me podría elegir otro más? A ver, no está Morales, ¿no? No está Marcela. Francesca o Francesca, no sé cómo se pronuncia. ¿Te animás a elegirme alguno de los cambios que están ahí en la lista? Quemar un papel. ¿Cómo, perdona, ¿es Francesca o Francesca? Para que me saque la duda. Francesca, Francesca. ¿Cuál elegís, discúlpame? quemar un papel. Bien, quemar un papel. ¿Qué fenómeno sería? Sería un fenómeno químico. Un fenómeno químico, sí. Muy bien, pero ¿por qué? A ver, ¿qué es lo que ocurrió? Eh, Dejó de ser, o sea, si vos lo quemas el papel, o sea, cambia su composición, ¿Sí? deja de ser papel. Perfecto. ¿En qué se transformó? Porque primero tenía todos los componentes característicos de un papel, sí, hay diferentes componentes, ¿sí? Lignina, bueno, celulosa, hay una serie de componentes que se mantienen que están, perdón, en el papel, y cuando lo quemas, ¿se transforma en qué? En ceniza, En no me ceniza. equivoco. Perfecto, perfecto. La ceniza tiene componentes químicos diferentes a los que tenía ese papel. Muy bien. Entonces, claramente, Francesca, está muy bien, es un fenómeno químico. Si se corta, chicas, volvemos a ingresar, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene alguna? A ver, yo creo que con esta consigna, el punto número 1, me parece que está muy bien, ustedes identifican claramente cuál es un fenómeno físico, cuál es un fenómeno químico, lo saben diferenciar muy bien y saben justificar, que es lo más importante, ¿sí? Por lo menos de lo que yo estoy viendo hasta ahora. ¿Alguna tiene alguna consulta, alguna duda con relación a esta consigna número 1, a este tema de fenómenos? No, profe.
No, profe. ¿No? Pasamos al punto número 2, ¿sí? ¿Les parece? O sea que ahí estamos Sí. comprobando, si no tienen dudas, Profe, estamos comprobando que el tema fenómeno prácticamente lo tenemos bien comprendido, o sea que al momento de realizar la evaluación nos va a costar menos, ¿sí? El estudio. Si bien yo les aconsejo seguir, leer el módulo 1 donde está desarrollado este tema, también les aconsejo ver los videos, hay videos, ¿sí? Hay 2 videos que les sugerí ahí en el módulo, para que lo vean y por ahí les queden más claras estas diferencias, ¿sí? Entre los fenómenos. Pero veamos el punto número 2, la actividad número 2, que está relacionada con el tema magnitudes. ¿Sí, Luján? yo tenía una duda con el de oxidación de metal porque usted en la evaluación me corrigió y puso que era fundamental, Ay, más pero fuertecito, más fuerte, a ver. busqué en Google y me apareció que la oxidación del metal era un cambio físico, digo una magnitud, ¿cómo se llama? No, ¿cómo era? Que la Sí, un oxidación cambio del metal, físico, creo que era así, a ver, espere. sí. A ver, Ahora pensemos, no sé, o sea, usted me puso algo, pero en Google era otra cosa y como que me confundí. no entiendo tu pregunta. Vos, la duda es que no sabes si la oxidación de un metal es un fenómeno físico o un fenómeno químico. Claro. ¿Eso es? Bien, pensemos, cuando algo se oxida, ya sea un metal, ¿sí? O bien, ¿por qué creen que se oxida una banana? ¿Qué contiene la banana? Yo creo que Es es por un el, fenómeno químico. es un fenómeno químico porque ya cambia de composición y no como que no sirve para la misma función. Bien, porque ustedes saben en dónde por ahí ustedes se confunden. ¿Por qué? Porque si yo les digo un clavo oxidado, lo primero que ustedes me dicen, es un fenómeno físico porque no deja de ser un clavo. Así que muchas me contestaron eso, ¿sí? O sea, no cambió la composición, sigue siendo un clavo. Es verdad, el clavo sigue siendo un clavo, ¿sí? Pero la parte que se oxida del clavo, ¿sí? Tiene una composición diferente que hasta incluso lo debilita, ¿sí? O sea, no es que el clavo deja de ser clavo, pero ya no tiene los mismos componentes en esa parte donde se oxidó, ¿sí? Ya dejó de ser ese metal, suponete que el clavo sea de acero, ¿sí? Y ese acero, ¿sí? Se empieza a oxidar, empieza a entrar en contacto con el oxígeno y empieza a cambiar su composición porque se forma óxido. Y ese óxido tiene una composición completamente diferente, ¿sí? A ese acero. Entonces le da otra función diferente que a la larga, cuando se oxide todo ese clavo, ya ese clavo no va a cumplir con esa función de resistencia o bien de aglomerar o de unir piezas o de lo que sea que esté cumpliendo la función ese clavo, porque al irse oxidando va perdiendo esas características, esa composición que tenía originalmente. Lo que pasa es que nosotros nos imaginamos, sigue siendo un clavo. Entonces decimos, no, es un fenómeno físico. Pero ¿entienden cuál es la diferencia que yo les estoy marcando? Ya no tiene la misma composición en el lugar donde se va oxidando. Incluso hasta cambia la coloración. Vieron que cuando O sea, puede haber un cambio químico, pero sin alterar su forma. Exactamente. Muy bien, Luján. No alteró su forma, si el clavo, pero sin embargo hay un fenómeno claramente químico porque hay un cambio en la composición, ¿sí? En el caso de la banana, que vieron que enseguida cuando la dejan expuesta al aire, en contacto con el oxígeno, decimos se ennegrece, se oxida. Habrán escuchado la palabra se oxida. ¿Por qué será? ¿Qué contiene la banana que hace que se oxide? Vieron que dicen coman mucha banana porque tiene potasio, ¿sí? ¿Y el potasio qué es? Un metal, ¿sí? Por eso se oxida. O sea, por eso va cambiando la composición y se va ennegreciendo la banana. Va cambiando esa composición que hasta incluso después tiene un gusto completamente diferente porque cambió su composición porque se oxidó. Ese metal, ese potasio que contenía la banana, se produjo un proceso, un fenómeno químico, ¿sí? En el cual al entrar en contacto con el oxígeno del aire, justamente
perdón, al entrar en contacto con el oxígeno del aire, justamente se oxida, ¿sí? En este caso el metal que contiene, que es el potasio. ¿Bien? Entonces, gracias por aclararlo, por consultarlo, Luján. Espero que les quede claro que cuando hablamos de la oxidación de un metal, sea el que sea, estamos hablando claramente de un fenómeno químico porque hay un cambio en la composición, independientemente de que no se altere la forma del cuerpo que se esté oxidando, de cualquiera de los cuerpos que se oxiden, no se altera su forma, pero sí su composición. ¿Bien? Bien. Pasemos al punto número 2, que dice, indicar de las siguientes propiedades cuáles son magnitudes fundamentales o derivadas. Justificar su elección. Bien, les pregunto a Daniela, no está, Guillermina. Guillermina, ¿cuál elegirías de la lista para decirme si se trata de una magnitud fundamental o de una magnitud derivada? La simpatía. La simpatía no es ninguna magnitud, porque Bien, no se puede medir. Perfecto, perfecto. Vos me decís que de esa lista la simpatía vos la descartás completamente porque ni siquiera es una magnitud. ¿Eh? Sí. ¿Por qué no es una magnitud la simpatía? Porque no se puede medir. ¿Por qué? Para cada persona la simpatía es diferente. Perfecto. Entonces, de esa lista directamente yo lo que tengo que responder es que no es una magnitud, por lo tanto, no la puedo medir, no la puedo clasificar, porque no es magnitud. Perfecto. Muy bien, Guillermina. A ver, Martínez María Luz, ¿cuál elegirías de la lista para decirme si es una magnitud fundamental o derivada? Elegiría temperatura. Temperatura. ¿Qué será? Primero, ¿es una magnitud la temperatura? Sí, sí se puede medir. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tipo de magnitud será dentro de la clasificación? No estoy muy segura, no me acuerdo muy bien, pero creo que derivada, no me acuerdo muy bien. Bueno, no importa. Pero lo importante es que vos ya sabés que la temperatura es una magnitud porque se puede medir. Eso ya es sumamente, para mí es muy importante que identifiquen eso. En este caso te contesto, es una magnitud fundamental. Dentro de las magnitudes fundamentales que teníamos 7, que eran las fundamentales, recordemos que, ¿qué decíamos? ¿Cuándo era algo una magnitud fundamental? ¿Cómo la definíamos? ¿Quién se acuerda? De que la magnitud física es solo que se pueda medir. Más fuerte, Luján, se te escucha lejos. Espera que sube el volumen. Sí. ¿Ahí está? Sí, ¿cómo la defines a la magnitud fundamental, Luján? O la que quieras contestarme. ¿Cuándo decíamos, no, esta es una magnitud fundamental? ¿Por qué? Porque no Porque se puede medir y es independiente de los demás. No depende de otras. Perfecto, independiente de las demás magnitudes. Son magnitudes justamente que no dependen del resto, ¿sí? Pero no por eso son más importantes que las demás. Son fundamentales porque su origen, el origen de este tipo de magnitud, no depende del resto de las magnitudes. ¿Bien? Eso es como para definirlas de manera global. La temperatura no necesito yo de otra magnitud.